Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Hoy vamos a estar viendo cuáles son los precios actuales de Contavo, como lo viste en el título, y recuerda que tienes el enlace por si quieres contratar Contavo en el primer comentario y descripción de este video. Actualmente acá en Contavo, en este caso nos aparecen euros, pero vamos a cambiarlo al dólar, amigos. Acá lo cambiamos a dólares, vamos a guardarlo. Y actualmente, amigos, tenemos estos planes que maneja Contavo. Tenemos este de Cloud BPS 1 que cuesta $6.55 y este primer plan nos va a traer 4 core CPU, 6 GB de memoria RAM, 100 GB de espacio en almacenamiento si lo quieres con esta tecnología NVMe, o 400 GB si lo quieres con SSD. Ahora, en mi caso, yo siempre recomiendo dejarlo como está con la tecnología NVMe, ya que va a hacer que tu servidor VPS sea mucho más rápido. Por eso siempre te recomiendo dejarlo como está. También tienes derecho a un snapshot y también 32 terabytes de tráfico, prácticamente tráfico ilimitado, desde $6.55. También tienes este BPS 2 desde 14.88, BPS 3 desde $20.83. Y aquí lo que las personas me preguntan mucho es qué plan BPS yo debo de elegir, y la respuesta es depende para el uso que tú le vayas a dar. Por ejemplo, los BPS se utilizan muchísimo para lo que son robots de trading automático. Para un robot de trading automático, prácticamente si tú quieres hacer pruebas, un robot que no consuma muchos recursos, yo te recomendaría el BPS 1. Si estás comenzando a probarlo, a que tú hagas lo que son las pruebas en el mercado, etcétera, te recomendaría este BPS 1. Ahora, si tú ya quieres probar, por ejemplo, 4 robots al instante que estén funcionando todos simultáneamente, etcétera, la verdad es que yo te recomendaría el BPS 2 porque tiene más recursos, como por ejemplo la memoria RAM, que es uno de los recursos que más utiliza lo que son los robots de trading. Entonces te recomendaría el BPS 2. Pero también, por ejemplo, si tú quieres crear un servidor de páginas web para tus clientes, que tú quieras vender páginas web y en ese servidor guardar todas las páginas web que tú tengas, administrarlas con cPanel, etcétera, yo te recomendaría, por ejemplo, el BPS 2 o el BPS 3. Si estás iniciando, el BPS 2; si ya eres avanzado, BPS 3, BPS 4, porque recuerda que trae mucho más recursos. Por ejemplo, este BPS 3 trae 8 core CPU, el BPS 4 trae 12 core CPU. Entre más recursos, prácticamente es mucho mejor porque el servidor funciona mucho más rápido. Ahora también, si por ejemplo lo vas a utilizar para instalar una aplicación web, un software SaaS, como le dicen, etcétera, va a depender mucho de cuántos recursos consuma ese software. Por ejemplo, si está en Linux, generalmente consume menos recursos y podrías optar por el BPS 2 o BPS 3. Y si ya es un programa muy avanzado, podrías optar BPS 4 o BPS 5. Todo dependerá de todos los recursos que consuma ese programa que tú quieres instalar en el servidor. Entonces, amigos, al momento de grabar este video en este año en el que estamos hoy en día, pues tenemos estos precios, amigos, que la verdad se me siguen haciendo muy accesibles, porque si tú lo revisas en otras empresas no te van a estar dando un BPS en este precio, sino te lo dan mucho más caro. Yo te aseguro que si tú revisas en otras empresas van a estar rodando los $40-50 el más básico, que sería este Cross BPS 1. Aquí en Contavo lo tienes en $6.55, pero te aseguro que con otras empresas te lo van a estar dando arriba de $40-50. Por eso es que Contavo es hoy en día la mejor empresa de BPS que tú puedes contratar. Ahora, una vez que ya tú elijas tu plan, amigos, pues simplemente le das aquí en seleccionar, te manda a lo que es el tiempo de contratación. Esto es bien importante, amigos, porque aquí yo siempre te voy a recomendar contratarlo a 12 meses para ahorrarte la mayor cantidad de dinero. La verdad es que es la mejor opción, ya que un mes pues no te dan ninguna promoción. Entonces siempre te recomendaré 12 meses para que te ahorres la mayor cantidad de dinero.
Aquí en región, es decir, donde quieres que esté ubicado tu servidor VPS, lo que es la Unión Europea es 100% gratis. Si tú quisieras que tu server esté ubicado en Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, te van a estar cobrando algo extra. Ya va a depender de cada persona. Por ejemplo, si lo utilizas para robots de trading, yo te recomiendo el segundo, ya que funciona muy bien y de hecho es el que yo tengo para lo que son robots de trading. Lo he probado y es el que mejor funciona. Si tú lo quieres para vender páginas web, etcétera, la verdad es que yo te recomiendo dejarlo como está en Unión Europea y así no gastas mucho. Entonces dependerá siempre del gusto de cada persona. Aquí, amigos, en el tipo de storage por defecto viene este 400 GB SSD. Dependerá de cada quien. Recuerda que SSD y NVMe en este caso el más rápido sería NVMe, pero obviamente te trae solamente 100 gigas. Ya dependerá de cada quien. En mi caso yo lo dejo así como está, 400 gigas SSD, pero por ejemplo si lo utilizo para un software que no es muy pesado, pues escogería este de abajo, 100 gigas NVMe, que también es gratis. Muy importante esta parte, que tú aquí escojas el que más se adapte a tus necesidades. Y por último, acá en imagen o sistema operativo, amigos, recuerda que todo lo que es Ubuntu, lo que es Linux, te va a venir gratis. Aquí en la parte de abajo dice incluido, incluido, incluido. Entonces todas las variaciones de Linux, igual acá en la parte de arriba le das clic y te aparece lo que es Rocky Linux, Alma Linux. Todos estos son gratis. Pero por ejemplo, si tú quisieras que tu servidor tenga Windows Server, te va a costar mucho más, porque pues aquí te lo suman. Y si le das clic acá, puedes elegir la versión. Yo te recomiendo en este caso de Windows Server la 2019 porque consuma menos recursos. Entonces recuerda que te estarán cobrando algo extra. Por ejemplo, si tú también lo quieres para lo que son revender páginas web, crear tu propia empresa de páginas web, pues simplemente escoge cPanel o Ples. Pero si lo quieres para juegos, para robots de trading, etcétera, escoge Windows Server. Por último, acá en login y password, en lo que es username lo dejamos como está, y en el password le das clic aquí, generar nuevo password, y el password que te genere es importantísimo que lo copies y lo guardes en un lugar seguro. Esto es, amigos, para que después puedas acceder a tu servidor VPS sin ningún problema. Muy importante. Aquí no movemos nada, amigos, lo dejamos todo como está porque si no te van a cobrar mucho más. Y ya por último le das clic en Next. Después te manda que te crees una cuenta, déjalo en privado individual y aquí rellena absolutamente todo. Esto es muy importante para que puedas abrir tu cuenta aquí en Contabo y puedas comprar. Y aquí también pon tu correo, confirma el correo y le das clic en Next. Y por último, amigos, te va a estar mandando a que tú hagas tu pago. Recuerda que puedes pagar con PayPal o con tarjeta, cualquiera de las dos opciones está bastante bien, amigos. Si pagas con tarjeta, pues aquí ingresa todos los datos de tu tarjeta y ya por último le das clic en Next y se va a estar procesando tu pago. Recuerda que toda la información te la mandan a tu correo electrónico para que la puedas revisar y también debes esperar unas horas hasta que te activen tu VPS, así que no te desesperes. A veces tarda menos, 1 hora, 2 horas e incluso menos, pero simple y sencillamente espera, no te desesperes a que se cree tu VPS y te enviarán toda la información a tu correo electrónico. También recuerda que yo he creado un tutorial donde te enseño cómo funciona el panel de Contabo por dentro. Te invito a que lo veas, te va a estar apareciendo en pantalla en este momento para que le des clic y puedas ir a ver todo el tutorial.